Y ya dejando este tema zanjado, pues procedamos al que vendría a ser el 11º vídeo de la saga. El otro era el número 13 y este es el de entes y otros seres. Y de hecho tengo aquí el guión que lo iba a hacer en 4 vídeos de 5 minutos, pero aquí lo meto todo de una vez y quien quiera ver que vea, que quiera aprender que escuche. Bien, la primera parte del guión pues ya más o menos os lo he dicho con lo que os he dicho antes, porque vendría a ser qué son y cómo diferenciarlos. ¿Qué son los entes y otros seres? Pues son seres que interactúan con nosotros en el viaje astral o en el sueño. Y realmente ¿cómo se diferencian? Pues como os he dicho, se diferencian con la percepción energética, esa sincronía y variación energética que pueda haber entre tu interacción contigo y con el ente, y es realmente lo más importante sobre todo para hacer este tipo de cosas de manera segura. Y por otro lado, el gran impacto que cuando estos entes aparecen nos pueden llegar a causar. Tú puedes tener, por ejemplo, un montón de sueños rutinarios en los que pueden aparecer muchos personajes que realmente no pasa nada. Tú, por ejemplo, estás en un viaje astral o en un sueño, aunque sea de manera inconsciente, por decirlo de alguna manera, que cuando aparece una entidad, la sensación es tan profunda y es tan arraigada que lo vas a notar al instante que está pasando algo diferente y que realmente hay algo. Por lo que en esta parte también la experiencia es fundamental y has expuesto mucho a este tipo de situaciones. Aquí tengo diseñada una clasificación y también en este guión os mando a recordar el capítulo 3, que realmente ahora mismo en el canal los capítulos no están numerados, pero viene a ser una invitación en que veáis el capítulo de peligros y riesgos de las proyecciones astrales y del ensueño. Así que si queréis profundizar más, os recomiendo que veáis también ese vídeo porque es realmente muy importante. ¿Cómo los he clasificado? Los he clasificado por un lado en esporádicos, por otro lado en indiferentes, por otro lado en interacción simple, por otro lado en interacción directa, y en esta parte de interacción directa he sacado 2 categorías: interacción directa agresiva y peligrosa, y por otro lado otro tipo de interacciones de manera directa. Ahora, profundizando un poquito en estas categorías que he diseñado, lo voy a comentar con un poquito más de profundidad. En la primera categoría, con esporádicos, me refiero a los que tú cuando estás viajando en otros planos o en otros mundos, pues ves y percibes que hay como entidades alrededor, pero realmente también notas que no son conscientes que tú realmente puedes llegar a estar ahí. Entonces realmente, a no ser que tú fuerces o que tú interacciones con ese tipo de entidades que están en esos otros planos, no tendría por qué llegar a pasar nada. Por otro lado, la segunda categoría de indiferentes son conscientes de nuestros actos y también es muy probable, y lo normal que suele pasar cuando son conscientes que estamos allí, es que interactúen con nosotros. Este tipo de entidades, cuando tú te las encuentras, suelen ser entidades muy activas. Quizás aquí, cuando he llegado, por ejemplo, a ver cosas como bichos que pueden parecer como animales mitológicos, no voy a profundizar mucho más. Sí es verdad que son conscientes de que tú puedes estar ahí y realmente no interactúan tanto de manera directa, simplemente es como que te observan y realmente poco más. Pero el resto de entes, digamos, más pequeñitos, por decirlo de alguna manera, suelen ser más entrometidos y es probable que alguna intervención, aunque sea solo de refilón, si son conscientes que estás ahí, que te detecten y que vayan a interactuar contigo. Y aquí es de donde viene la siguiente categoría, que es de interacción simple, que es ese tanteo que interactúan con nosotros de manera muy sencilla, pero nos dejan capacidad de decisión y podemos actuar si queremos seguir un poco a nuestra bola, si queremos actuar con ellos o no. Eso sí, es muy probable que os sigan, no de manera temerosa, sino que se te pega porque igual les es curioso, o yo que sé, igual están solos por ahí y les hace gracia. ¿Quién sabe? Es chistoso. También en la categoría de esporádicos e indiferentes, en algunos viajes a otros mundos, esto ya relacionado con el último capítulo que voy a hacer, hay algunos lugares, aunque esto es un pequeño spoiler de ese vídeo, pero como va a ser un vídeo que va a abarcar muchas cosas, que creo que hay una especie de lugares que parecen incluso lugares turísticos o movidas así en los otros planos, que es increíble porque tú ves a mucha gente y también como que notas que son como otros viajeros. O sea, tú cuando ves a esa gente sabes que son viajeros y sabes que no son autóctonos y es como que están pasando por ahí y van como a su bola, ¿sabes? Es muy gracioso, pero realmente este tipo de sensaciones solo están cuando se viaja a otros mundos y hay que pasar por el mundo intermedio y movidas así. Ya lo cuento en el otro vídeo. Luego, en cuanto a interacción directa, agresión, persecución y drenaje a un nivel moderado, estos son realmente los que más impacto suelen causar y también son probablemente los que en vuestras primeras experiencias os lleguéis a dar cuenta y son probablemente también con los que os lleguéis a despertar en el plano astral, porque realmente las relaciones anteriores con los otros entes yo creo que sobre todo se consigue cuando ya tienes un nivel de conciencia bastante interesante en el otro plano y digamos que puedes estar un poco vagando como a tus anchas, pero realmente creo que empiezas a ser consciente de la presencia de entidades cuando te encuentras con estas entidades agresivas que te obligan a un despertar forzoso y realmente pueden hacer que pases un muy mal rato y al igual que os he dicho con la parte de sexo, os pueden llegar a drenar también la energía y si os pillan podéis incluso dejar de ensoñar por esa falta de energía, porque la energía es lo más importante para poder hacer cosas de viaje astral. Sin energía no puedes proyectarte a nivel astral, necesitas mucha energía y la tienes que atesorar con todo lo que tengas, no desperdicies energía porque la estás cagando en ese aspecto. Pero también con esta interacción directa agresiva también tiene un aspecto positivo que si tú los frenteas, es muy común que cuando tú los frenteas y por decirlo de alguna manera los vences, es como que se desbloquea algo y es cuando realmente puedes ir a planos más
más profundos, porque los puedes usar como portales para ir a otras dimensiones u a otros mundos. De hecho, es muy normal que para poder llegar a planos más profundos y a otros mundos, antes tengas que interactuar con una entidad que sea agresiva, porque son las que realmente creo que producen algo que te abren los portales. No sabría decir, pero realmente, más o menos analizando la mayoría de experiencias que he llegado de manera más profunda, el proceso era casi el mismo. Entidad, estar en este laberinto mundo intermedio, encontrarse la entidad, si vences a la entidad, pasas, cruzas ese mundo intermedio, pasas a otros mundos, si te vence, te despiertas, drenado de energía y pierdes la habilidad de ensoñar durante varios días o incluso durante años, y una vez, digamos, vences y pasas al siguiente plano, es cuando realmente vas a poder vagar o volar de manera súper libre y vas a poder hacer absolutamente cosas increíbles. Pero creo que antes hay que pasar por este proceso, y como ya os he dicho, realmente a la hora de enfrentar este tipo de cosas, ese adiestramiento a nivel marcial en el plano físico creo que es muy interesante, no solo porque vayas a hacer, yo que sé, técnica de artes marciales en otro plano, sino porque a nivel mental, tener esta mentalidad de guerrero. Por eso también un poco el nombre de la sesión principal en la que se engloba esta sesión secundaria, viaje astral, que es Warrior Sanctuary, santuario del guerrero, que es que tú cuando tienes esa mentalidad, esa fijeza, esa fuerza de voluntad absoluta para poder vencer este tipo de contingencias, es cuando realmente vas a poder desbloquear y vas a poder ir a mundos realmente súper interesantes. Sin esa habilidad dudo mucho que puedas llegar a hacer este tipo de cosas de manera profunda y de manera espectacular, de manera consciente. Puedes pasar de manera inconsciente, como me ha pasado a mí muchas veces, tipo de unas cosas y otras, estoy allí, y luego el problema es al volver, y al volver también, como tienes que pasar por el mundo intermedio, es probable que te vuelvas a cruzar con otras entidades y es probable que les tengas que volver a hacer frente, pero esto ya hablaré sobre todo en el capítulo final de la saga, pero son cosas que tenéis que tener en cuenta. Y por otro lado, en la última categoría de interacción directa, también he podido comprobar que estas entidades, como actúan de manera independiente, pues he llegado a comprobar que, y por eso digo que es muy importante el control energético a la hora de evaluar este tipo de experiencias, porque hay algunas entidades que lo único que quieren es jugar con nosotros. No, mascotas no, Ali. No, tu mascota. No tanto mascota, porque hay algunas experiencias en las que lo que quieren es, se divierten aterrorizándote, o sea, se divierten haciéndote pasar miedo y pasándolo mal, pero realmente... No, pero realmente tú con la percepción de energía, como ves que a nivel energético no te drenan, entonces ves que no pasa nada y luego puedes seguir ensoñando normalmente. Entonces realmente con esas experiencias lo que hago es que acabo jugando con ellos, me divierto un poco, pero viendo que la percepción de energía es normal, una experiencia más y poco más, y no suele pasar nada. Así que esto que le he explicado a mi chica, pues os lo digo exactamente. ¿Ah? Eso no va a salir en el vídeo. Sí va a salir. No. Sí. Os lo digo también a vosotros. La percepción de energía y que no se estén drenando energía es lo más importante. A partir de ahí os vais a encontrar con todo tipo de entidades muy graciosillas que os pueden asustar, se pueden divertir, os pueden perseguir, os pueden seguir por todas partes, e incluso una cosa que yo he llegado a pensar es que incluso este tipo de entidades, cuando a lo mejor optan por una manera agresiva o persecutora, no es realmente porque nos estén buscando mal, porque realmente aquí también hay que mirar un poco ese drenaje de energía que os estoy diciendo, porque en muchas ocasiones he notado que actúan de manera de energía pero no hay drenaje, sino que igual es aposta para ayudarnos a cruzar esos otros planos, como que nos pican, nos meten esa agresión, esa persecución para que seamos más conscientes en ese otro plano para poder cruzar a otros planos. Entonces aquí por eso digo que el control energético es fundamental. Sin control energético no vais a llegar a lugares profundos ni vais a poder controlar este tipo de cosas. Vais a ir a remolque y si os encontráis con este tipo de entidades, pues la podéis cagar tremendamente porque no vais a poder hacer nada. Incluso no vais a poder despertar hasta que ellos quieran que despiertes, porque es como que te encierran en ese mundo intermedio, en ese laberinto, y cuando te quieran soltar es cuando vas a volver. Suena terrorífico, pero por eso digo que tenéis que mirar el vídeo de peligros y riesgos del viaje astral, porque este tipo de prácticas no es para todo el mundo, tienes que tener una disciplina mental muy grande, porque como dije en ese vídeo, hay riesgos al hacer viaje astral. Y aquí para deciros unas cuantas cosas más, si bien estos aspectos los desarrollaré en profundidad en el último capítulo, os los cuento un poco por encima para que podáis ver los tipos de riesgos que realmente pueden haber en este tipo de cosas. Realmente, una cosa que os puedo decir es que a la hora de enfrentar a estas entidades, si bien he escuchado en algunos foros gente que se burla, o incluso que dice, no, es que si tú tienes reacciones agresivas en el astral es que son movidas de querer sentirte superior o que están pasando cosas, pero realmente no solo lo he podido comprobar yo, sino que también lo he podido comprobar con las personas a las que les he enseñado este tipo de cosas o que les he dicho que las hiciesen, sino que también mi mentora también ha pasado por estos procesos. Así que esto de que a la hora de luchar y a la hora de enfrentar los entes es como una batalla de ego por ver que uno está haciendo cosas, realmente si bien podría ser verdad, yo he podido ver en tantísimas experiencias y tantísimas cosas que han pasado después de enfrentar estos entes, que no es ninguna movida mental de uno divertirse más o querer aquí hacerse el más grande y todo lo que sea, sino que realmente
realmente es que es el proceso con el que puedes vencer a estos entes, que es echándole un par. Y realmente cuando tú enfrentas a estos entes, aquí es donde hago una comparación con los demonios, porque realmente, y aquí pongo en mi guión, comparación con demonios en todos los sentidos. Son cabrones, son parásitos, sacan lo peor de nosotros, nos pierden, también nos mienten, también incluso otras cosas que pasan es que se camuflan como si fuesen seres queridos nuestros, incluso en una de las proyecciones más impresionantes que he llegado a hacer, y esto lo contaré en el vídeo final, es que uno se hizo pasar por mí, se hizo pasar por mí mismo, y son unas rayadas mentales bestiales, y tienes que estar preparado a nivel mental para poder hacer este tipo de cosas, si no, te consumen totalmente. Y esa desesperación, cuando estás ahí, cuando tienes ese espíritu guerrero de sacarlo todo, pues lo que actúas es de una manera súper y ultra agresiva. Si eres una fiera, es como que luchas con todo lo que tienes y salen un montón de cosas que no te puedes ni imaginar, y ese tipo de luchas son realmente descarnizadas. O sea, no penséis que es como lo frenteo un poquito, quédate quieto. No. Cuando tú frenteas este tipo de entidades, suelen ser combates a nivel energético, o incluso también pueden parecer combates de tipo físico, pues sobre todo a nivel energético, descarnizados, y los que tienes que sacar todo lo que tienes ahí dentro. Por eso digo que este tipo de cosas no está hecha para todo el mundo, porque en muchas ocasiones lo que he podido ver, personas que han tenido las primeras experiencias y han enfrentado al primer ente, les entra un miedo absoluto, porque realmente ese miedo que estas entidades desprenden es un miedo súper innato, súper arraigado, es incluso pánico. Como ya os he dicho, sacan lo peor de nosotros. Y aquí un poco más, y esto ya lo comentaré en el vídeo final en profundidad, pues eso, que aquí te vas a encontrar los bichos que son fuertes de verdad, y realmente esos dan mucho miedo. Y hablando con mi mentora, porque en una experiencia yo pude ver que al volver a nuestro plano, pues nuestro plano al final es incluso un plano refugio, porque es como una jaula, y como que están los bichos fuera de la jaula, y como que no pueden entrar. Y ella me dijo, sí, eso es cierto, que cuando llegamos a nuestro plano, que es verdad que no pueden pasar, pero el problema son los bichos que ya tenemos dentro de nuestro plano. Así que es como que hay tiburones fuera, pero también tenemos tiburones dentro. Inquietante, ¿no creéis? Así que lo mejor cuando os encontráis a bichos demasiado poderosos, por decirlo de una manera, que os hacen la vida imposible, que os pierden en el laberinto, os tiráis ahí un tiempo ilimitado, por decirlo de alguna manera, es intentar volver, intentar despertar con todas las fuerzas que tengáis. Por otro lado, aparte de que con estos entes no todos son negativos, por decirlo de alguna manera, hay muchos con los que podéis tener relaciones bastante positivas de interacción total. Hay otro tipo de entidades que también te enseñan cosas, que eso lo diré en el vídeo de volar y de otro tipo de habilidades. También me he encontrado en muchas ocasiones en las que me han montado una especie de trampas en ese otro plano, por decirlo de alguna manera, en la que tú vas como con confianza, y como son seres que te engañan, te metes como en lugares peligrosos en los que incluso te pueden llegar a rodear y te drenan toda la energía, y luego el problema es al volver, porque si te llegan a drenar y te metes en esas situaciones, creedme que se pasa miedo de verdad. O sea, creedme que eso es terror absoluto, y luego cuando tú intentas volver y ya estás perdiendo toda la energía, te dejan ahí en el mundo intermedio las veces que haga falta, y cuando vuelves a este plano es cuando he vuelto a casa, pensaba que esta no iba a pasar, y movidas así. Son cosas muy delicadas. Por el otro lado, aquí también tengo lo de los exploradores, que como ya os dije en la parte de que había zonas que parecen lugares turísticos, también os podéis encontrar entidades que también están explorando esos mundos, y que realmente es como algo curioso y ya está, que las ves cruzar, incluso puedes interactuar con ellas, y a lo mejor hasta abrir algún portal, depende de cómo sea la situación. Y por otro lado, una reflexión final que yo lo pongo como la jungla, que como podéis ver, tú puedes pensar, joder, qué cosas más chungas estás diciendo. Tenéis que pensar que en ese plano no hay ni bien ni mal. Esto es depredadores y presas. Tienes que ser un depredador, porque si no, te van a zampar a ti. No puedes ir allí a esos planos como un cachorrito pensando que no va a pasar absolutamente nada, como dicen muchos en muchos vídeos de YouTube, que no, que el viaje astral es seguro y que no pasa nada, y yo digo, pues no. Igual es seguro en los niveles básicos, pero cuando pasas realmente a los niveles profundos y empiezas a interactuar con entes, estos son cosas muy peligrosas, son cosas que a nivel mental, y no es que llegues al bajo astral ni pollas, eso no tiene nada que ver con el bajo astral. Quizás lo que la gente interpreta como el bajo astral es lo que yo interpreto como un mundo intermedio, y realmente, como ya os he dicho, el mundo intermedio es un laberinto, una herramienta que te puede ayudar a pasar a los mundos más profundos. Entonces, eso de, no, es que si tú tienes pensamientos negativos vas al bajo astral y que te pasan cosas chungas, no tiene nada que ver. Te pueden pasar este tipo de cosas por mucho que vayas de buenas, y simplemente ese bajo astral, si es ese plano intermedio en donde lo pasas mal, también incluso en cierto modo parece que hay que hasta buscarlo como una herramienta para poder llegar de manera profunda. Si no, tu conocimiento sobre estas cosas del astral va a ser realmente muy superficial, y realmente hasta que no superes ese mundo intermedio y no llegues a esos planos más profundos, no vas a poder descartar jamás si lo que has tenido son sueños mentales, psicológicos, o es una proyección astral real. Porque realmente cuando cruzas esos planos finales, esa frontera, es cuando las sensaciones son tan tremendamente súper espectaculares
que no cabe duda alguna de que algo sí está pasando. No tiene nada que ver con cualquier tipo de sueño lúcido que puedas llegar a tener. Así que mucho cuidado con estas cosas. No niego que este tipo de prácticas en un nivel inferior son seguras, porque básicamente estás interactuando como a nivel mental, un poco quizás con la habilidad de ensoñación que puedas tener, como rollo con visión remota y cosas así, pero realmente la profunda de verdad y la interacción con entes son cosas que hay que tener muchísimo cuidado. Y con este ejemplo de la jungla tenéis que ser depredadores, tenéis que ir allí como depredadores, no tenéis que fiar absolutamente de nadie, porque ya os he dicho que os pueden engañar, y realmente, aunque parezca lamentable incluso actuar en ese tipo de situaciones de manera bélica y muy agresiva, no solo te va a abrir más portales, sino que te va a evitar muchos más problemas y va a incrementar incluso tu longevidad como ensoñador. Así que esto viene a ser todo por este capítulo. El siguiente capítulo que voy a hacer es de equipos de ensueño, tanto con personas como con entidades, y a ver si no se me olvida con animales también. Un saludo, hasta otra. Espero que os haya sido de ayuda.